Le damos la Solamente, bienvenida. A ver, siga solamente usted. una inquietud que se la dejo ahí boteando, mi querido abogado Cepeda. ¿La ciudadanía se interesó o no en el debate y qué es lo que pudo haber sacado como conclusión? Me refiero a la ciudadanía en general, no solamente a la nueva generación, que es una población electoral Gente comenzó importante. viendo el debate de Ecuador y terminó viendo el debate de Es Argentina. que muchos decían que el de Argentina estaba mejor. Ya. Ah, Sabe que y son, el meme que salió dice, ¿cómo lo extrañamos a Hermío en el debate, verdad? Porque era por lo menos algo, una sonrisa, ni en una fin. sonrisa hubo, o sea, ¿sabe que punto y aparte la moderadora que hay por Es ahí que un tanta par de discusión que cositas tiene que aquí no me ustedes. gustaron, que no me gustaron. Sí, Ya. Jaime pero Velázquez, bueno, mucho mejor que los otros. por supuesto, sí. Por favor, repítame la pregunta. Exacto, ahí está. Bueno, ahora sí, salúdelo a su amigo. Jaimito, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel Ramiro? Caramba. Obviamente, Javier y a todos los radioescuchas, muy buenos días. La verdad es que un placer estar acá. Inclusive le doy el paso a ustedes para que le saluden a nuestro invitado que ya se encuentra en plataforma, mi Pero querido Javier. Así que usted Dele trabaje, usted trabaje, usted trabaje, comience trabajando. empiece, salúdelo e inicie la entrevista. ¿Cuál es el drama? Claro, bueno, está bien. por favor, Economista, adelante. bienvenido. Pablo Lucio Paredes se encuentra con nosotros, economista. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Nos escucha Muy bien? buenos días, un gusto estar con ustedes, un abrazo a todos. Y bueno, creo que ya se ha dicho todo lo que había que decir sobre el tema del debate, del entorno, del tema político del debate, que creo que fue tal como se acaba de describir, poca emoción, poco contenido, ninguna sonrisa, nada que llame la atención, ambos a la defensiva, ambos nerviosos, en fin, muchas cosas. Al final la gente sabrá si es que le llegó o no le llegó, sobre todo a los indecisos, que es lo que a los que tratan de llegar, ¿no? La gente sabrá si les llegó o no les llegó. Economista, ¿hubo propuesta económica? Es decir, ¿cómo van a hacer las cosas? Porque sí existe un desbalance fiscal a fin de cuentas, pero no sé si es que en el debate realmente dieron una solución económica, porque más bien lo que pude escuchar era dar las vueltas y no decirnos nada prácticamente del tema, más allá de que van a traer aparentemente de la reserva 2.500 millones. A ver, yo creo que es importante cuando mencionamos el tema económico no solo pensar que hay un déficit fiscal, el tema Ujú. económico es mucho más amplio que eso, y el tema fiscal es muy importante, pero es uno de los tantos temas, y yo quisiera empezar por un tema que me llega mucho, digamos así, y que debe llegar a muchos ecuatorianos, lógicamente, que es el tema de la seguridad social, en particular del sistema de pensiones. Y yo creo que ahí ninguno de los dos enfocó que va a entrar en una reforma de fondo del sistema. Y quizás eso es lo más sensato, quizás en 16, 17, 18 meses es difícil entrar a una reforma de un tema tan delicado, pero de la manera en que se habló del tema parecería que es un tema que tiene soluciones relativamente fáciles, es decir, con arreglar la deuda del gobierno con el IES, con crear más empleos, que eso ya genera más afiliados y más dinero, con eso está resuelto el sistema y hay que estar claros que no es así. El tema de la deuda hay que arreglarlo, pero no se puede hacer nada más si es que no hay una reforma del fondo del sistema. ¿No? Creer que con dos o tres medidas parches se arreglan las cosas, no se las arreglan. Así que yo creo que si no se va a hacer la reforma de fondo, es mejor no hacer nada, solo arreglar el tema de la deuda del gobierno con el IES, ponerla en blanco y negro, hacer un plan de pagos, lo que sea, pero sin reformas, yo creo que más que eso no se debe, si una reforma de fondo no se debe hacer nada más, porque cualquier cosa que se haga acaba dañando más el sistema. Entonces te digo, el tema de pensiones es un tema muy delicado y que de pronto es mejor que no se haga nada. Ujú. En el tema de crédito de la banca pública hacia los agricultores, porque también hablaron del fenómeno del niño y cuál es el impacto a nivel económico. Y los dos creo que señalaban que iban a dar crédito blandos al 4 al 7% desde la banca pública. ¿Qué tan eh, ejecutable es esa acción que aparentemente los dos candidatos han manifestado en el debate? Bueno, el tema del fenómeno del niño es un tema donde, sobre todo Daniel Noboa lo dijo, es un tema tremendamente incierto. Todavía los expertos dicen que puede ser mediano, puede ser fuerte, incluso si es mediano o fuerte no se sabe qué impacto mismo tendría. Eh, eh,
si uno mira los fenómenos del Niño anteriores, el impacto puede estar entre 3 y 10% del PIB, es decir, entre 3.000, en el PIB actual, entre 3.000 y, digamos, 10.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, el gobierno, cualquiera que fuera, tiene que estar preparado. Y no solo tiene que estar preparado con dinero para eventualmente dar a la gente que tenga problemas, diferir deudas y una serie de cosas que siempre se hacen en estas circunstancias y es parte de lo que hay que hacer. Pero sobre todo con acciones concretas, es decir, tener la capacidad de reaccionar para, en lo posible, mantener las carreteras, evitar inundaciones, intervenir si es que hay movimientos que destruyen viviendas. Es decir, no solo es un tema de plata, es un tema de capacidad organizativa que hay que tener para reaccionar inmediatamente, ¿no? Entonces yo creo que es un tema importante y cueste lo que cueste. En la situación fiscal actual es una situación que no es fácil. Es cierto que hay apoyo internacional, que de hecho ya se ha anunciado, y vendrá otro apoyo internacional porque es parte de las obligaciones de los organismos internacionales, diría yo, pero como te digo, no solo es cuestión de tener plata, sino de poder actuar. Última pregunta de mi lado. ¿Cómo ve usted? Porque siempre he escuchado que todos los candidatos a la presidencia durante mucho tiempo, durante décadas, hablan de traer la banca internacional de Ecuador. ¿Eso es factible o no, economista? A ver, ese quería yo resaltar porque es una cosa importante que dijo Daniel Noboa, y sobre la cual obviamente yo creo que Luisa González no tiene esa visión, más bien tiene toda la visión contraria, que es cerrar más el Ecuador sobre sí mismo. Es un tema muy importante que se lo planteó desde el inicio de la dolarización, es decir, si el Ecuador está dolarizado, se vuelve un lugar atractivo para eventualmente traer banca extranjera. Hace algunos años, ¿no? 2, 3, 4 años, hubo un proyecto muy concreto del Instituto Ecuatoriano de Economía Política de Dora de Ampuero que presentaron a la Asamblea un proyecto real, digamos, sobre el tema. Entonces yo creo que es un tema fundamental en el Ecuador, es decir, estando dolarizados es increíble que tengamos menos banca internacional. Sí tenemos, por supuesto, pero tenemos menos banca internacional que otros países que están en otro tipo de situaciones. Entonces el Ecuador debería poder hacerlo. Hay una serie de reformas, no vamos a entrar en el detalle, hay una serie de reformas que tienen que hacerse, pero me pareció probablemente de lo que planteó Daniel Noboa, quizás lo que más pasó desapercibido, pero que es una de las cosas más importantes. Clarísimo, economista. Le doy paso a mis compañeros en cabina que tienen más preguntas por usted. Adelante, Javier Segarra. Gracias, Jaime. Ramiro, por favor, porque creo que hay un hilo ahí que hay que seguir y yo creo que eso es fundamental. Pablo Lucio, a ver, varias cosas que se han dicho. Primero, lo de la banca internacional. Si tenemos un banquero de presidente y no lo hizo, yo no veo quién lo va a poder hacer. O sea, ahí hay algo más por lo cual no se hace, que sigo sin entenderlo, pero hay algún interés muy fuerte para que eso no suceda. Primer cosa, le preguntaron a los candidatos sobre el déficit fiscal y divagaron en la nebulosa y nadie dijo qué iban a hacer con el déficit fiscal, sí, cobrarle las deudas de las sentencias judiciales, recuperar el dinero, se fueron por inmobiliar, que iban a hacer plata esos bienes, o sea, todo sueños de perro, como le dijo don Ángel Duarte a doña Olfa. O sea, yo vi dos personas incapaces de poder hilar una solución viable, rápida. Tal parece que ellos van a ser presidentes por 10 años, que van a tener todo el tiempo del mundo y no por 18 meses en donde ya después de sentarse van a tener que estar preparándose para salir. Entonces, Pablo Lucio, ¿qué toca con un déficit que se van a sentar y es lo primero que van a ver? Dos cosas, que no tienen plata en caja y que tienen más muertos en las cárceles. Y ninguna de esas dos cosas caminaron ayer en el debate. Sí, sobre los dos temas que tú señalas, sobre el tema de la banca, como te digo, hay proyectos de ley, en particular el del IEP que está ahí en la Asamblea, hay que volverlo a ver. Si uno tiene la voluntad de hacerlo, se lo puede hacer. Ahora, eso no quiere decir, obviamente, que porque tú pones un mejor marco, el día siguiente los bancos internacionales vayan a decir, caramba, lo único que yo esperaba en mi vida era que el Ecuador haga ciertas reformas para yo poder ir al Ecuador. Ese ha sido el sueño de mi banco toda la vida. No, esto va a tomar un tiempo, pero si nunca empezamos a hacerlo, pues nunca vamos a llegar. Entonces yo sí creo que es un tema muy importante para poner competencia
a la banca y ahora también a las cooperativas en el Ecuador. Entonces, por eso te digo, ese es un tema que señaló Daniel Noboa, y que probablemente de todas las cosas que se hablaron es el tema, yo diría más, no se le dio mucha importancia, pero es el tema más diferente, más importante que creo que se planteó el día de Pero ayer, Pablo ¿no? Lucio, es que eso no da votos, pues. Sí, no, probablemente. Solo te digo que se lo planteó, y creo que los que estamos mirando las cosas con más tranquilidad, porque no somos candidatos ni somos nada, pues sí debemos resaltar que ese es un tema bien importante. Insisto, se puede hacer los cambios, lo cual no quiere decir que venga banca el día de mañana, pero hay que dar esos pasos, me parece extremadamente importante. Ya te digo, es un tema que hablamos, sobre todo desde el inicio de la dolarización se habla y no se ha dado paso. Como tú dices, puede ser que haya otras cosas ocultas por las que no se ha hecho, pero en todo caso hay que hacerlo, ¿no? Igual que hay otro tema que ahí señalo entre paréntesis porque no se habló nada de eso el día de ayer. Yo creo que una cosa muy importante para evitar la tentación de tomarse las reservas internacionales, que Daniel Noboa dijo claramente que para él era un plan Z, o sea, era el plan Z. En cambio, Luisa creo que dijo que para ella sí es el plan A fundamental. Pues yo creo que tomar decisiones respecto al Banco Central sería fundamental para evitar la tentación de tomarse ese dinero, y eso va desde lo ideal, que sería eliminar el Banco Central, hasta permitir que la banca y las cooperativas tengan su dinero en otro lado y no en el Banco Central, para evitar esa tentación. Me parece que es un tema importante, pero era un paréntesis simplemente porque no se lo tocó. El tema fiscal, como tú dices, no se habló de gran cosa, más bien se habló de gastar más en la seguridad social, de gastar más en el fenómeno del niño, de gastar más en esto, más en aquello, pero la pregunta clave es: ¿y cómo vas a financiar todo eso? Daniel Noboa planteó un par de cosas que le ha dicho en otras oportunidades, y es que hay mucho espacio para disminuir la corrupción, los malos usos, las malas comisiones, tanto en el sector petrolero como en el sector eléctrico, y que eso permitiría recaudar entre 500 y 1.000 millones de dólares. Yo diría que esa probablemente es la única cifra, no sé si realista, pero al menos concreta, que se señaló, pero efectivamente no sabemos si los candidatos están claros en la magnitud del déficit fiscal, ¿no? No creo que saben en dónde se van a sentar, mi querido Pablo Lucio, y ambos están, como decía mi abuela, yo te ofrezco, busca quien te dé, ¿ya? Claro. Pero, y quiero volver al tema de la seguridad social, porque a mí me parece dramático, porque es un tema que puede quebrar las economías de muchas familias, de muchos negocios, pues el Seguro Social tiene inversiones en algunos lugares, tiene prestaciones que ofrecer a los afiliados, a los jubilados, tiene compromisos de por vida, porque es algo que se va repitiendo, porque va muriendo gente y porque se va jubilando otra, y es algo de tracto sucesivo, como decimos los abogados. Entonces, cuando tocaron el tema del 40% que no pagó el Estado, dice, pero es que nos comprometimos a pagar si hacía falta. ¿De dónde? La pregunta es que yo ahí esperaba una moderadora que diga ¿de dónde va a sacar esa plata? Y mutis por el foro, cosa que no sucedió cuando el señor Noboa hizo algún reparo, y ella sí llamó la atención, ¿no? Ahí es cuando decía que hay determinadas cositas de la moderadora que no me terminaron de gustar. No, sin duda la moderadora le paró varias veces a Daniel Noboa, y creo que nunca, o tal vez una sola vez, le paró a Luisa González. Y bueno, si debemos volver sobre el tema de la seguridad social, es un tema muy, muy importante, y efectivamente hay que recordar que en el gobierno de Rafael Correa se decidió no pagar el 40% de aporte del Estado, una razón muy sencilla: el gobierno quería tomar ese dinero para gastar en otras cosas que le eran en ese momento políticamente más atractivas. Por supuesto que sí, fue una manera de, digamos, entre comillas, financiar el déficit fiscal a costa del sistema de pensiones, y ayer lo dijo Luisa González, pero es que nosotros dijimos que no íbamos a pagar el 40%, pero cuando se necesitara el 10% íbamos a poner la plata inmediatamente. Yo creo que cualquier persona entiende que eso no tiene ningún sentido. Si tú dices, hoy yo no tengo el 40%, el año próximo no tengo el 40%, el año siguiente no tengo el 40%,
40, por eso no lo voy a poner. Pero si dentro de 6 o 7 años tú me pides, no el 40, me pides el 100, yo te voy a poner la plata. Cualquier persona entiende que eso no tiene ningún sentido. Si hoy no la tienes, ¿por qué si va a aparecer mágicamente dentro de 5 o 6 años? No tiene ningún sentido lo que se hizo, y aparentemente a ella le pareció que era algo sensato, ¿no? Y que quién sabe, capaz que lo vuelve a aplicar también ahora porque le pareció que era sensato. Pero yo creo que los ecuatorianos debamos estar conscientes, y estoy hablando del sistema de pensiones, no de salud, porque yo de salud no sé, de pensiones sí sé, que en unos 3, 4 años, y al ritmo que vamos, no llegaremos al 5.º año, va a haber una quiebra progresiva del sistema de pensiones. Es decir, a la gente se le va a decir, mi estimado amigo, desgraciadamente este año, no es que no le voy a dar nada, sí le voy a dar, pero le voy a dar 10% menos o 15% menos de lo que tenemos comprometido. Yo le he venido dando 600, ahora le voy a dar 500. Y el año próximo le voy a dar 400 y pico, y el año siguiente menos, porque no tenemos plata. Entonces es una quiebra progresiva que al ritmo que vamos probablemente llegará en 3 o 4 años. Y es un drama porque tanta gente obviamente necesita la jubilación, por supuesto. Entonces por eso yo insisto, si es que no se va a hacer una reforma de fondo, es mejor que no se haga nada, porque lo que se haga va a dañar aún más el sistema. Y peor si es esta idea que ya hicieron los correístas y que a Luisa González aparentemente no le disgusta, es decir, vea, hoy yo no pago el 40%, pero cuando se necesita la plata la vamos a poner, ¿no? Es un tema muy, muy importante para los ecuatorianos. Y eso refleja, economista, que de alguna u otra forma el manejo político ha generado una situación que económicamente tiene al país sumido. Mira, cuando tú manejas mal la economía te acaba pasando factura, y mira, eso sucede a nivel personal, ¿no? Si tú manejas mal las finanzas de tu familia, dices, vea, no se preocupen, ahorita me voy al banco, ahorita me voy a la cooperativa, ahora me voy donde mamita, que mamita me dé una mano. Pero si tú sigues manejando mal las cosas, llega un momento en que ya no hay el banco, no hay la cooperativa, no hay mamita, no hay nada, ¿no? Entonces, la economía te acaba pasando la factura, y por eso las decisiones que hay que tomarlas más temprano que tarde, ¿no? Entonces, hay el tema del déficit que hemos hablado, el tema de la seguridad social que hemos conversado. Otro tema muy importante en el Ecuador es todo el tema petrolero y minero, ¿no? Del cual se habló un poquito ahí a medias. Al final no, soy muy franco, no entendí de los dos candidatos quién mismo estaba a favor o quién mismo estaba en contra, porque decían cosas a favor y cosas en contra. Pero la verdad es que en el Ecuador, y el voto reciente sobre el Yasuní fue una pena, digamos, para el país, pero el Ecuador tiene riqueza petrolera y tiene riqueza minera, y hay que utilizarla de manera inteligente, con buena tecnología, preservando lo más posible el medio ambiente, todo lo que se quiera. Luego hay que hacerse una pregunta importante: ¿qué hago yo con ese dinero del petróleo y la minería? Y yo creo que la mejor manera de usarlo es coger esa plata para fortalecer el sistema de jubilación. Me parece que ese es el mejor uso que podemos hacerle, porque meterlo en el flujo anual del presupuesto, esa plata acaba desapareciendo. En cambio, si tú dices esto es para los jubilados, bueno, ya sabes que es una plata bien utilizada y va ahí, ¿no? Entonces, pero creo que el tema petróleo y minería también quedó un poco en el aire. En fin, creo que hay varias cosas que se tienen que seguir discutiendo en el país. Finalmente, yo creo que esto, Pablo Lucio, refleja también que ese futuro y esa esperanza de los ecuatorianos no se ve como la luz al final del túnel. Mira, yo creo que siempre la esperanza de creer que los políticos, el presidente y los políticos son la solución a las sociedades, ese es un gran error, ¿no? Esperar el hombre o la mujer maravilloso, perfecto, que nos salva de todo. No. Yo creo que los políticos tienen una función que es crear el mejor entorno posible para que los ciudadanos podamos resolver nuestros problemas, ¿no? Entonces, ¿qué entorno me tiene que dar el gobierno? Eso no lo puedo hacer yo, no lo puedes hacer tú, no lo puede hacer la gente que nos escucha. El tema de seguridad, yo no puedo resolver ese tema, ni tú ni nadie. Ese sí es una función del gobierno, atacar el tema de la seguridad y atacarlo duramente, ¿no? Ese es un tema fundamental. Un segundo tema fundamental es la justicia, ¿no?
Esa es otra cosa que yo no puedo resolver, ni tú. Lo tiene que resolver el Estado, te tiene que dar un sistema de justicia que funcione, cosa que no vemos en el Ecuador, porque, por ejemplo, vemos que le agarran algún mafioso y a los 2 días, al mes, a las 3 semanas sale libre. Quiere decir que algo está fallando gravemente en el sistema de justicia. El sistema político no lo puedo cambiar yo ni tú. El sistema político tiene que ser mejor. ¿Qué vemos hoy? Broncas, Corte Constitucional, Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Consejo de Participación, todos en bronca unos con otros. Eso no lo puedo resolver yo, el Estado me tiene que resolver eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que el Estado tiene que ocuparse porque no lo podemos hacer nosotros y darnos ese marco para que nosotros podamos caminar en la vida resolviendo los problemas. Y ahí también, a propósito de eso, hay otro tema que es bien importante, que ayer creo que quedó bastante claro, relativamente, digamos, dentro de lo que fue el debate, es que Daniel Noboa dice, nosotros tenemos que abrirnos al mundo porque el Ecuador tiene una gran capacidad, y lo ha demostrado, de ser un país exportador hacia el mundo, ¿no? Es un país exportador, tenemos que potenciar eso a través de tratados de libre comercio, a través de eliminar el ISD y una serie de cosas. En cambio, Luisa creo que dio el mensaje, no, el ISD lo vamos a subir, eso de la apertura al mundo es un tema discutible, ya se lo demostró en la época de la Revolución Ciudadana, en los últimos, en fin, en el pasado. Entonces ese también es un tema bien importante, la apertura al mundo. El Ecuador ha demostrado que ha sido bueno en su historia, en banano, en café, en cacao, en camarón, en flores, en piñas, en fin, ahora está de moda, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre, ¿cómo se llama? La pitahaya. La pitahaya está de moda, que es muy rica además, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que bien que mal, dentro de lo que fue el debate, creo que los ciudadanos sí deben poder mirar visiones diferentes, situaciones diferentes. Creo que es bien importante eso. Pablo Lucio, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en la plataforma a través de 99. Una buena mañana. Un gusto, a todos un abrazo. Chao, chao. Gracias. Buena semana. Buena semana igualmente. Pablo Lucio Paredes, analizando desde el punto de vista económico lo del debate presidencial. Y una cosa que se me quedó en carpeta. Bueno, y por ello voy a aumentar